Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Estoy muy feliz de que le haya dado clic. Vamos a estar hablando en este video sobre lo que dejó la fecha 9 del torneo Apertura, el reinicio del fútbol, con grandes partidos y algunos partidos que prometían un poco más, como el de ayer, por ejemplo, en el cual nos vamos a centrar, del partido de Guaireña-Guaraní, que prometía mucho fútbol y al final terminó un poco trabado, no se jugó mucho. Y eso fue como que el pequeño bajón que tuvo este reinicio. Después creo que la mayoría de los partidos hubo un ritmo de juego muy bueno. Iniciamos viendo las alineaciones titulares de ambos equipos, donde el conjunto Guaí tenía de baja a su goleador José Verdún, ya que, como dicen en el protocolo, no se tienen que dar entrevistas a otros medios que no sean los que tienen el derecho. En este caso él le dio una entrevista a un medio de prensa guaireño y fue por ese motivo que quedó fuera del partido. Y mientras que en el equipo aborigen estaba de baja Raúl Bodella y Edgar el Pájaro Benítez por lesión. De esta manera iniciaba el partido, iniciaba Guaireña con una pelota al área, la metía Jorge Mendoza y conectaba a Lito Duarte, que metía la pelota, o más bien intentaba meter la pelota al centro del área, pero se encontraba con Gaspar Servio. Posteriormente llega una jugada polémica, la posible roja al Chano Candia por la plancha que le da el jugador de Guaraní, el jugador Merlín, el número 10, que si me preguntas a mí desde acá, desde mi opinión, ¿verdad? Desde acá de mi casa, ¿verdad? Pero el árbitro tuvo la oportunidad de ir a ver al VAR. Si de ahí el VAR no le llamaba, sí estaríamos diciendo que o el VAR, de esto que aquello. Pero en esta ocasión el árbitro fue a ver a la cabina del VAR y dijo que era merecedora de tarjeta amarilla. Para mí es una entrada muy brusca, totalmente innecesaria del Chano Candia, que era merecedora de roja. Pero bueno, pasemos a la primera llegada importante que tuvieron los equipos, que fue en este caso la del aborigen. Una pelota al área que bajaba ahí el jugador del aborigen su compañero Ángel Benítez, que llegaba para conectar tremendo remate al travesaño, que hasta ahora estará temblando el travesaño que defendía Ignacio Dom. De esta manera terminaban los primeros 45 minutos, no había mucho que rescatar del primer tiempo. Pasamos al segundo tiempo, donde llegan más acciones importantes. La primera acción es un gol de Guaireña, que es anulado por el VAR, en este caso de buena manera, porque había posición adelantada del jugador de Guaireña. Llegaba Santiago Salcedo para conectar, pero esta vez muy acertado el VAR. Luego pasamos al gol de Guaraní, donde la pelea Fernando Fernández en el medio campo. Luego el centro que llega, la baja Fernández y llega Ángel Benítez, que ya había avisado, y con un gran cabezazo, un testazo imposible para Nacho Don, que no reaccionó a tiempo, llega el primer gol de Guaraní, el primer gol de la noche. Salustiano Candia, que también se durmió un poco ahí, pero no hay que quitarle mérito obviamente a Ángel Benítez. Llega rápidamente el empate de Guaireña, no pasaron ni 15 minutos del gol. El tiro libre de Jorge Mendoza, que se desviaba en la barrera aborigen, deja totalmente descolocado a Gaspar Servio, y de esta manera Guaireña llegaba al empate. No se jugó mucho tampoco en este segundo tiempo, no hubieron muchas acciones de riesgo. Hubo más amor propio de ambos equipos, un poco de obligación tal vez. Guaraní tal vez era el que más intentaba, pero Guaireña con lo suyo llegaba al empate. Y luego ya sobre el final del partido, los jugadores de Guaireña pedían mano, veían que era un posible penal y reclamaban. El VAR lo llama al árbitro, va a ver la acción y decide que no es penal. Y de esta manera terminaba el partido. Con una polémica se iban los jugadores de Guaireña sobre el árbitro, pero el árbitro decidió que no era penal, que tal vez era una acción propia del juego. Yo no sé qué criterio habrá tomado el árbitro en esta ocasión. Para mí era una mano totalmente fuera de lugar, que si bien no estaba muy despegada del cuerpo, de todas maneras impedía que la pelota tomara su curso, y para mí era un penal, y estaríamos hablando ahora de tal vez la victoria de Guaireña, una victoria rimbombante del conjunto Guaí ante el aborigen. De esta manera concluye la fecha 9 del torneo Apertura, el reinicio de nuestro fútbol. Por fin, ¿verdad? Volvió el fútbol, y estaré dejando ahora la tabla de posiciones de los equipos en pantalla.
Libertad con 19, Olimpia con 16, Cerro 15, Nacional 15, Guaireña 14 y Guaraní 15, sí. Los últimos lugares están 12 de octubre, Sportivo Luqueño General Díaz, 12 de octubre con un partido menos y que podría dejar a Luqueño en la última posición del torneo. General Díaz para mí fue el gran ganador de la fecha, el gran triunfo ante San Lorenzo. Y de esta manera cerramos el bloque, más bien la parte deportiva. Quiero que me dejen abajo en los comentarios quién fue para ustedes el más favorecido con los resultados de esta semana y cuál será para ustedes el partido más resaltante de la próxima fecha. Para mí creo que será el partido entre San Lorenzo y Libertad, creo que promete mucho. Y cerrando un poco esto ya, pasando al ámbito polémico por así decirlo, le dejo la imagen de la declaración de Horacio Elizondo. El impacto es un roce, no lo agarre de pleno, ustedes sabrán que esto en España, Italia y demás no es roja, no podemos ir contra el mundo, es jugada de tarjeta amarilla. Y vemos la jugada de Richard Ortiz, que para mí mereció ser expulsado, sin duda. Y vemos ahora la declaración anterior, ya que del archivo nadie se salva. Horacio Elizondo, director del departamento de árbitros de la APF. Ahí hubo acierto por parte de Julio Quintana. Él recoge la pierna, pero hubo contacto. Estuvo bien expulsado. Sobre Pachi Carrizo. Vemos también el video de la infracción del Pachi Carrizo. Y son criterios muy distintos, ¿verdad? Que, no sé, es difícil porque uno como árbitro tendrá sus criterios y tenemos que respetar también eso. Cuando vemos también acá la imagen del Pollo Recalde que recibe una dura entrada en un partido contra Libertad también, que fue otra entrada temeraria que el árbitro nos vio que no era merecedora de expulsión. Bueno, señores, hasta aquí el video de hoy. Y ya saben que estamos de nuevo con todo, porque la pelota ya está rodando y con ella giran millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video.